continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos, como siempre, gracias por acompañarnos en una nueva reunión junto a todos ustedes y por supuesto con nuestros invitados. Liberen a Ramba, una campaña que lleva mucho tiempo circulando por varios medios de comunicación y las diferentes redes sociales. A favor algunos, en contra otros. Me complace presentarles a quien es la directora legal de Ecópolis, Disciplinas Integradas, Florencia Trujillo. Bienvenida al debate. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Encantado de que esté acá. Gracias por venir hoy al programa y lo primero que quiero que nos cuentes es ¿qué es Ecópolis, Disciplinas Integradas? Bueno, Ecópolis es una ONG, organización no gubernamental, dedicada a la defensa de los derechos animales y también al medio ambiente. Nosotros existimos con personalidad jurídica desde el año 2006 y desde entonces venimos desarrollando una serie de trabajos que tienen que ver con la difusión, por ejemplo, de la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, también lo que significa las campañas de esterilización masiva de perros para evitar la sobrepoblación de perros en las calles, asimismo también denuncias de maltrato animal y para, digamos, algo que para nosotros es muy importante es promover un proyecto de ley que está en el Parlamento que prohíbe los circos con animales. No se trata de irse, digamos, no es algo contra el circo, sino que es un tema que tiene que ver con algo que ya va, es una tendencia mundial, que es que los circos no tengan animales en su espectáculo. Pero uno de los puntos importantes que nos señalas es el tema del maltrato animal. Florencia, sin duda que un alto porcentaje de quienes nos escuchan y yo personalmente estamos en contra del maltrato animal, pero este término de tan usado resulta tan amplio como ambiguo. ¿Qué debemos entender por maltrato animal? Esa es una muy buena pregunta porque es la misma pregunta que se hacen los jueces al tener que aplicar la ley que sanciona el maltrato animal. Hasta hace algún tiempo atrás se consideraba maltrato animal, de partida era algo muy subjetivo y se consideraba maltrato animal la acción positiva de golpear un animal, lacerarlo, maltratarlo, dejarle heridas visibles. Pero hoy en día existe una visión más moderna y más amplia y científica de lo que es maltrato animal y de alguna manera este concepto moderno es recogido por la actual Ley de Protección Animal, que señala que las condiciones de bienestar de un animal deben ser consideradas de acuerdo a lo que establezca la ciencia. Y lo que establecen precisamente los científicos es que se considera que un animal está sometido a maltrato animal no solamente cuando se trata de acciones positivas, de golpear, por ejemplo, un animal, sino también las omisiones en el deber de cuidado. Si yo tengo una mascota, un perro, un gato, y yo omito mi deber de cuidado de proporcionarle condiciones mínimas de bienestar de acuerdo a su especie, como por ejemplo la alimentación. Exacto, sí. El cuidado médico. Exacto. De hecho, todo lo que es el tema de su salud. Precisamente lo que es medicina preventiva y condiciones mínimas. De hecho, recientemente han habido sentencias condenatorias precisamente por casos de maltrato animal por omisión en caballos que han sido sometidos a una anorexia forzada. Se han encontrado en estado famélico, han sido afortunadamente incautados por el Ministerio Público y ha habido una sanción condenatoria, no porque golpearan con cadenas o machetazos a los caballos, sino que por omisión en este caso. Porque ese es un punto tremendamente importante, que por eso te hacía la pregunta justamente para ir aclarando estos términos, porque a lo mejor muchos de nosotros involuntariamente podemos ser maltratadores de animales, no necesariamente con una mala intención, sino que justamente porque por desconocimiento, por ignorancia. Yo conozco mucha gente que tiene perros, que tiene gatos en su casa,
y que no están precisamente en las condiciones higiénicas que pudiésemos considerar ideales, pero sin embargo nadie considera que eso sea un maltrato. Siempre asociamos al maltrato directamente con el tema de los golpes. Claro, en realidad ese es un punto fundamental, cuál es el grado de conciencia o conocimiento que se tiene del deber, digamos, en este caso de cuidado, que se entiende cuando se sobrepasa la raya o el límite, digamos, de un descuido a un derechamente maltrato. Claro, porque la tenencia de animales obviamente nos da derechos, pero también nos exige responsabilidades. Y estas responsabilidades no están tipificadas en ninguna parte a las cuales uno pudiese, digamos, hacer denuncias con respecto a este tipo de maltratos. Bueno, afortunadamente desde el año 2009, desde el 3 de octubre del año 2009, vamos a de alguna manera conmemorar el hecho de que se cumple un aniversario de la existencia de la Ley de Protección Animal en Chile, que es una ley, para mi gusto, podía haber sido mejor. Faltan algunos elementos importantes como... no es todo lo completa que quisiera. No, pero es un avance y hay que reconocerlo. Por ejemplo, esta Ley de Protección Animal establece que quien tenga a su cuidado un animal, ya sea prestado, como dueño, por la razón que sea, debe proporcionarle los cuidados mínimos necesarios, tales como comida, albergue, todo. Si se enferma, debe por lo menos uno tener el cuidado de llevarlo, en este caso, a un veterinario. Entonces, la Ley de Protección Animal establece esos estándares mínimos de bienestar. O sea, yo como persona natural puedo hacer una denuncia si veo este tipo de anomalías. El delito de maltrato animal es un delito de acción pública, es decir, que está tipificado por ley. Exacto, en el Código Penal, y que por lo debe tanto, ser... sí puedo hacer una denuncia. Absolutamente. Sí. Ahora, lo otro es de qué manera se acredita, porque en un proceso... No, obviamente, claro, como cualquier delito. Exacto. No solamente es un tema de palabra. Liberen a Ramba es sin duda una de las campañas más mediáticas del último tiempo, pero no es la única. Ecópolis ha lanzado una fuerte ofensiva, como tú nos mencionabas, en contra de los circos que incluyen en sus espectáculos la participación de animales. ¿Por qué ustedes están en contra de esta práctica? Bueno, nosotros no somos la única organización que lleva a cabo esta iniciativa, hay que mencionarlo. Es un conjunto de organizaciones en todo el país que está empeñada en hacer conciencia respecto de la situación que viven los animales en los circos. Ahora, ¿por qué? La idea fuerza que está detrás de esta campaña es que no es posible compatibilizar bienestar animal y cautiverio itinerante. Es decir, el régimen propio de los circos, que es este cautiverio itinerante, es incompatible con el concepto de bienestar animal. Y eso está ampliamente demostrado por la ciencia y por la experiencia. ¿De qué manera? Cuando nosotros mantenemos animales confinados en jaulas de manera permanente, no le permitimos desarrollar comportamientos propios de su especie. Esto es algo que yo le estoy robando las palabras a los etólogos, o mejor dicho, tomando las ideas de la ciencia, en este caso la etología, que es la ciencia del comportamiento animal en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces el SAG hace fiscalizaciones a los circos con animales y, bueno, primero no tiene especialistas para fiscalizar, por lo tanto la mirada con que hace esta fiscalización es una mirada deficiente. En segundo lugar, se considera que el animal, por ejemplo un león, porque ruge y no sé, come, se considera que está bien, pero la verdad es que la idea es que ese león ruja como león y pueda comportarse como león. Eso es imposible en los circos con animales. Pero, ¿en qué se diferencia, por ejemplo? Porque estamos hablando específicamente de los espectáculos que incluyen animales. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la práctica de los circos que incluyen animales, con otro tipo de espectáculos que también incluyen animales, como por ejemplo pudiese ser el espectáculo que presenta Carabineros de Chile con el cuadro verde, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia fundamental. Una cosa es hacer espectáculo con animales de fauna silvestre, que son animales considerados incluso por la ley como animales salvajes,
Y otra cosa es animales domésticos, que son los perros, o incluso domesticados, como podrían ser, por ejemplo, los caballos, cuando en este caso estamos hablando de cuidados especialísimos. Ahora, nosotros por principio estamos en contra de los espectáculos con animales, sobre todo porque ellos son sometidos a una situación de estrés. No incluyo el caso de la presentación de carabineros con los perros amaestrados, porque en este caso es un adiestramiento a través de refuerzo positivo. Pero en el caso de las, por ejemplo, de las carreras de caballo o de las peleas, bueno, de qué decir de las peleas de perro, eso ya ni siquiera es, o sea, no es comparación, pero digamos. Estamos hablando de un espectáculo cruel, claro. Claro. Ahora, en el caso pero de... el simple hecho de amaestrar un caballo, de domar un caballo, implica también algunas prácticas que pudiésemos considerar maltrato. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, la domadura de caballo, donde se incluyen golpes. Me ha tocado ver también el amaestramiento de perros, donde también se incluyen golpes. Entonces mi pregunta con respecto a esto es: ¿cuál es el punto? Sí, con respecto al tema de los circos, ¿en qué se supone que están fallando los circos? Porque nosotros hemos visto funas, hemos visto manifestaciones en contra de los circos, pero no hemos visto ese mismo énfasis en otros espectáculos que también incluyen animales. Bueno, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los caballos hay dos tipos de adiestramiento, y en Chile se aplica de manera generalizada un adiestramiento de alguna manera basado en la fuerza y en el predominio, en este caso a través de golpes, pero no en todos los países es así. Hay otras formas de amaestrar a los caballos. En el caso de los perros también, mismo Carabineros lo ha señalado permanentemente, no es una técnica recomendable para nada entrenar a los perros a través de golpes, sino más bien a través de refuerzo positivo. Hoy en día es esa la tendencia. Y en el caso de los animales silvestres, estamos hablando osos, leones, monos papiones, los que conocemos como salvajes, claro. Bueno, en este caso nosotros la única forma de mantenerlos en un sistema de régimen itinerante, como es el caso de los circos, es negándoles su naturaleza, ya sea por el hecho de esta itinerancia permanente en jaulas o por el hecho del adiestramiento, porque las técnicas de adiestramiento en los circos no son a través de refuerzo positivo, son probadamente a través de refuerzo negativo, que es en el caso, por ejemplo, de los elefantes. Los elefantes son domados desde muy temprana edad, son arrebatados del seno materno, y las técnicas de adiestramiento para los elefantes son muy crueles y son conocidas. Además, el mismo circo internacional Ringling Brothers tiene un centro de adiestramiento de elefantes, y esta información es pública, uno la encuentra en la red, ¿no? Claro. Y no hay ninguna organización. Porque obviamente en la investigación que realizo para todos los programas que realizo, obviamente revisé mucha información, y existe mucha información, existen videos que resultan total y absolutamente chocantes con respecto a las prácticas que tienen algunos circos. Claro. Yo he conversado, me he dedicado a investigar el tema, y he conversado justamente con domadores, con amaestradores de este tipo de animales, y una cosa que me llamó mucho la atención, que me la dijo justamente un domador: un tigre, por ejemplo, es un animal que pesa casi 200 kilos, por lo tanto tratar de amaestrarlo a palos resulta bastante difícil, porque es un animal que tiene la capacidad de destrozar a un hombre, según palabras de un mismo domador. Ahora, obviamente existen estas malas prácticas y nadie las puede negar, pero la pregunta, por eso te preguntaba, Florencia, ¿el punto con los circos es el amaestramiento o es el tema justamente de la vida itinerante que tienen que llevar estos animales? Son ambas, porque en el caso de los tigres, ellos son amaestrados desde cachorros, no desde que son adultos, sino que desde muy temprana edad, y además las técnicas que se aplican son técnicas no de palos, aunque eventualmente sí hay grabaciones de castigo a través de palos, pero sí el adiestramiento es a través de choques eléctricos. Generalmente se usan dos varas
una vara que es una vara común y corriente y otra vara que es la vara que tiene la posibilidad de dar golpes eléctricos. Se sabida las técnicas de adiestramiento a través de esta forma de refuerzo negativo. También otra forma de adiestrar dentro de las técnicas de adiestramiento es, en el caso de otros animales, la privación de agua hasta que ellos, digamos, el animal modifique su propia conducta y se supedite a la voluntad del ser humano. Pero todas estas técnicas son técnicas, primero que nada, son crueles porque el animal es arrebatado de su condición de naturaleza, de su condición natural, aun cuando haya nacido en cautiverio. En segundo lugar, son crueles porque las técnicas de adiestramiento son sabidamente basadas en refuerzo negativo. Y en tercer lugar, hay crueldad, no porque las personas sean crueles, sino que porque el régimen en sí es cruel, porque hay un cautiverio itinerante que condena al confinamiento eterno a los animales. La mayoría de los animales que hoy vemos en los circos a través de Chile son animales que además ni siquiera son utilizados en espectáculos, o sea, están solamente para exhibición, para gancho de atracción al público. Pero tú nos señalas, Florencia, que estas técnicas son sabidas, son conocidas. Tenemos videos, tenemos testimonios, sí, que eso es información que no se puede negar, obviamente. Sí. Nadie lo puede desconocer. Pero aquí la pregunta que surge inmediatamente con respecto a esto es: las instituciones, las entidades encargadas de fiscalizar, ¿no están entonces cumpliendo su rol? La ley que dice que el circo es parte del patrimonio cultural señala de que el circo es con animales amaestrados. Entonces, si la ley permite que existan animales amaestrados, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿quiénes están cometiendo en definitiva el delito? Me parece que no son los circos. Además que el SAC es el encargado de fiscalizar este tipo de cosas. Y si estas prácticas son tan sabidas y están tan a la vista, ¿por qué no son sancionadas? Bueno, como le decía, ese es un muy buen punto porque y cabe hacer la siguiente aclaración legal. Ajá. O alcance, digamos, en el análisis de la ley. La ley de circos no señala que los circos sean con animales. Pueden existir circos sin animales. Exacto. O sea, no es por ley que tengan que tener animales. Claro, no es un elemento de la esencia del circo la presencia de animales en el circo. Aparte que si consideramos el circo a través de los años, obviamente también ha evolucionado mucho. El circo de hace 50 años atrás era incluso con deformidades humanas, cosa que hoy sería impensable en un circo. Bueno, y en Europa era con indígenas sudamericanos. Exactamente. La ley de circo señala que los circos son, digamos, establecimientos que normalmente establecidos en carpa, tienen una serie de espectáculos dirigidos preferentemente a público infantil. Ajá. Y en estos espectáculos se hace una enumeración. La ley hace una enumeración a modo ejemplar y señala malabaristas, trapecistas, ilusionistas o prestidigitadores, magos, etc. Claro, y finalmente dice o animales amaestrados. Entonces, cuando una ley hace una enumeración ejemplar de algo que tiene una serie de características, lo que está diciendo esa misma ley es que nada de eso es de la esencia, es decir, puede faltar un elemento y no por eso va a dejar de ser un circo. Pero tampoco lo prohíbe. Exacto. Que es el punto. Exacto. En Chile, la figura de circos con animales es una figura reconocida por la ley. Uh-huh. Por lo tanto, si nosotros queremos plantear o cuestionar este punto en particular, tenemos que modificar la ley. Y es por eso que en el proyecto de ley, o sea, que en el Congreso hay un proyecto de ley que prohíbe los circos con animales y que descansa en el Congreso, digamos. No ha habido voluntad para darle suma urgencia.
yo creo que nuestra sociedad está preparada a lo menos para enfrentar el debate parlamentario. No, definitivamente. Con respecto al tema de la elefanta ramba, tenemos dos posiciones radicalmente opuestas. Por una parte los tenemos a ustedes pidiendo sacar a Ramba de la parcela de la familia Maluenda, y hace algunas ediciones tuve acá a Gastón Maluenda, quien declaró en este programa que se está cometiendo una injusticia al retirar a Ramba de su parcela. ¿Alguna vez ambas partes se han sentado a conversar el tema? Lo que pasa es que este no es un tema entre particulares. Ya. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Este es un tema entre el Estado y, en este caso, el señor Maluenda, que es el imputado en una causa por maltrato animal y comercio indebido, porque la elefanta Ramba no es y nunca ha sido de propiedad del señor Maluenda. El señor Maluenda la compró ya estando decomisada, porque ella fue decomisada el año 97. Al poco tiempo después, el circo que la tenía, digamos, materialmente, la vendió, cosa que adolece de objeto ilícito total, porque digamos, no podía haberla vendido estando decomisada, pero el SAG nunca la retiró materialmente del circo, así es que de alguna manera esto se hizo. Pero la propiedad no está fuera de discusión. La elefanta siempre, o sea, desde el momento en que es decomisada por tráfico, es del Estado de Chile. Pero existe algo que no puedo dejar de preguntarte, Florencia. La campaña se llama Liberen a Ramba. Sin embargo, la idea es trasladarla a un zoológico. La pregunta que me hago entonces es, ¿liberarla de qué? A ver, bueno, de su condición de cautiverio itinerante, de su condición de animal de circo, y en este caso, pudiendo nosotros... Pero Ramba es un animal que hace más de un año que no se mueve de la parcela donde está. Claro, exactamente, pero... O sea, por lo tanto esa vida itinerante ya no la lleva. Exacto, ya no lleva una vida itinerante, pero lleva una vida que está en manos, en primer lugar, de personas que no tienen por qué tenerla. En segundo lugar, porque ella debe estar, por ley, en el lugar más idóneo para ella. Ya. ¿Quién determina cuál es el lugar más idóneo? ¿El circo? No. ¿Nosotros? Tampoco. Eso lo determina la ley. Ajá. La ley señala claramente, la ley de caza y también las convenciones internacionales al respecto señalan que el lugar idóneo, en este caso cuando estamos hablando de animales en peligro de extinción, de especies en peligro de extinción, decomisados, estos deben necesariamente ir en primer lugar a su país de origen, cosa que en este caso no es posible. Si no es posible ello, a un santuario o centro de rescate. Y eso es lo que se está aplicando ahora, la ley. Porque inmediatamente me surge lo siguiente. Yo he tenido acceso a la parcela de la familia Maluenda, que tal como lo mencioné en una edición anterior con Gastón Maluenda acá, la parcela ubicada en La Pintana es lo que pudiésemos considerar una parcela de agrado, donde hay una tenencia de animales que uno pudiese considerar un criadero o un mini zoológico, que no está abierto al público y que los animales, digamos, del circo, que participan en la función del circo Los Tachuelas, están ahí, y los animales que no participan también están ahí. Entonces mi pregunta es si en definitiva Ramba no debiera estar ahí porque ese no es el lugar más idóneo, ¿por qué el tema es con el elefante y no con los 50 animales que hay en esa parcela? Porque nosotros echamos mano de todos los instrumentos institucionales de que es posible. En este caso, al ser la elefanta Ramba un ejemplar de una especie en peligro de extinción, es especialmente protegida por las leyes nacionales e internacionales. Si nosotros tuviésemos instrumentos que protegiesen de igual manera, por ejemplo, la vida de los dromedarios, lo haríamos también, pero los dromedarios no están protegidos por la Convención CITES. Sí, los tigres, los osos, los monos papiones. ¿Qué podemos deducir de esto, Florencia? ¿Significa que yo puedo tener un elefante en mi casa? No. La verdad es que no es tan simple, porque los elefantes son especialmente protegidos. Hay respecto de ellos prohibición de uso comercial. Porque ¿sabes por qué te lo pregunto, Florencia? Porque, claro,
tú me dices que este no es el lugar idóneo. Exacto. Y en eso podemos estar de acuerdo o no, digamos. Yo la verdad es que mis conocimientos respecto al tema de los elefantes, de los paquidermos, no alcanzan como para decirte si la parcela es el lugar más idóneo o no lo es. Mis conocimientos no alcanzan y lo digo públicamente. Pero yo, por ejemplo, me hago la siguiente pregunta. Si el SAC, que es el encargado de fiscalizar, permite que esos animales estén en una parcela que como te acabo de mencionar, no tiene ninguna diferencia de lo que es una parcela de agrado, ¿por qué yo no podría tener esos mismos animales en mi parcela, por ejemplo? Por dos razones. La primera, en realidad por tres razones. La primera es la ley. La ley señala que el destino de esos animales que están decomisados, que son del Estado de Chile, no son del particular, deben ir necesariamente a un centro de rescate o santuario. La segunda razón es una razón dada por la ciencia, digamos la voz de los expertos que examinando, evaluando las condiciones de tenencia de Ramba, determinaron unánimemente que ella debía estar mejor en otro lugar. No en este caso en la parcela, por varias razones de orden técnico, que es, digamos, materia de competencia de los expertos. O sea, ni usted ni yo, usted, digamos, es muy razonable al decir yo carezco de los conocimientos necesarios, y yo le digo, yo también carezco de esos conocimientos, y es por eso que nosotros trajimos, en este caso particular de Ecópolis, a Melvin Richardson, que es un experto y que no vio solo él al elefante Ramba, sino también profesionales del WinSO, de la Universidad Mayor, del Zoológico Metropolitano, y concordaron en que ella debía salir de la Pintana porque la evaluación fue reprobada. ¿Y qué pasa con los otros animales? Vuelvo a señalar ese punto porque la pregunta que me hago inmediatamente con respecto a esto, tú me dices de que yo no podría tener un elefante aunque tuviese las condiciones, aunque tuviera la parcela del mismo tamaño, digamos que la que tiene la familia Maluenda, yo no podría tener esos animales en mi parcela porque la ley me lo impide. Es que ahora, estamos hablando de dos cosas. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿Gastón Maluenda está sobre la ley? Bueno, ninguna persona en Chile está por sobre la ley, porque eso significaría quebrantar el principio de igualdad de la ley. ¿Pero por qué no son incautados esos animales? Pero si esos animales están decomisados todos desde el año 2004. Pero viven en la parcela. Precisamente por eso, y aquí, digamos, rescato lo que muy acertadamente usted apuntaba respecto de qué es lo que pasa con el SAG, porque el SAG el año 2004 decomisa a todos esos animales. Bueno, Ramba ya estaba decomisada desde antes, estamos hablando de tigres, monos, papiones, leones, y sin embargo, en vez de darles el destino que señala la ley, los deja en custodia, en este caso de la misma persona. O sea, ¿es el SAC el que está incurriendo en la falencia en este tipo de problemática? Bueno, la Contraloría General de la República así lo ha señalado, que el SAC ha incurrido en una ilegalidad. Porque me gustaría ser justo con el análisis. Obviamente, te lo vuelvo a señalar, estoy completamente de acuerdo con los argumentos que tú me presentas. He estudiado también un poco el tema de la ley y por lo tanto te puedo dar la razón en muchos de los argumentos que has presentado. Pero la realidad es la que yo también te estoy diciendo. Los animales continúan en la parcela. Hasta donde yo sé, Gastón Maluenda no está sobre la ley. Por lo tanto, siento también de que aquí hay una idea de un poco satanizar la figura del circo con animales, la figura un poco de esta familia que tiene estos animales. Pero resulta que a mis ojos, y creo que a los ojos de muchos de nuestros auditores, aquí lo que está fallando es un problema legal. Aquí hay deficiencias legales. Bueno, porque si nadie a mí me sanciona con tener un elefante en mi casa, ¿por qué tendría yo que cuestionármelo? A ver, aquí en realidad no hay vacíos legales, lo que hay son faltas institucionales de los órganos de la administración. Ese es el punto. Ese es el punto. Y en eso concuerdo plenamente con usted. Aquí el SAC ha omitido, ha evitado aplicar la ley en plenitud, y porque finalmente un particular hace hasta donde puede hacer, digamos, hasta donde la autoridad se lo permite. O sea, exactamente, yo hago
lo que la ley me permite hacer. No, pero en este caso no es la ley, es la autoridad, es el SAC, es el que ha actuado, digamos, condescendientemente más allá de sus atribuciones legales, porque el SAC fiscaliza, decomisa, entrega en custodia a la misma persona a la cual decomisa, y todo esto lo permite la institución, es decir, el SAC, pero en contra de la ley. Aquí quien está yendo contra la ley es el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, y eso no lo decimos nosotros, sino la Contraloría General de la República. Y lo dicen los hechos, definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el circo? Nosotros entendemos que aquí hay un tema cultural, que el tema de los circos con animales hay, digamos, una tradición cultural. Para nosotros es una herencia, digamos, que es una tradición cruel desde nuestro punto de vista, por el efecto, no por las personas. Pero los cambios culturales también se generan en base a las leyes, porque hasta hace no mucho tiempo en este país tú podías fumar en espacios cerrados, porque la ley lo permitía. Claro. Surge la ley antitabaco y hoy es impensable que aquí alguien fume, por ejemplo, dentro de un mall. Y ese cambio cultural se generó, pero se tiene que generar también en base a las leyes. Claro, bueno, en este caso Chile es parte de la Convención CITES, que es la que finalmente protege a la elefanta ramba, desde el año 75. Desde 1975, pero CITES verdaderamente se comenzó a aplicar ya de manera más consciente y responsable por parte del Estado el año 96-98. Fue precisamente en esa época en que fue decomisada la elefanta ramba, y también fue la época en que fue declarada ilegal también la tenencia de la elefanta Frida, que en esa época estaba en poder del Circo Águilas Humanas. Y bueno, esa es otra causa que nosotros en este caso acusamos a la Municipalidad de Quilpué y al zoológico de negligencia en el cuidado de la elefanta. Porque el tema no es solamente con los circos, y aquí también los zoológicos merecen una mirada fiscalizadora por parte de las organizaciones no gubernamentales. ¿Aquí resultó peor el remedio que la enfermedad? No, lo que pasa es que uno piensa que un zoológico va a tener en condiciones mínimas de bienestar a los animales, y la realidad es que no es así. En el zoológico de Quilpué, la elefanta Frida falleció el martes 6 de septiembre. Al día siguiente se le hizo la necropsia. Se descubrió que tenía tuberculosis, daño al hígado, daño al riñón, cáncer avanzado y una serie de patologías crónicas que no fueron detectadas sino al momento de la necropsia. La tuberculosis es una enfermedad que se desarrolla en 10 años o más. Estando 14 años en el zoológico, ¿cómo es posible que no se hayan detectado esas enfermedades? Es decir, no hubo medicina preventiva, y estamos hablando de un ejemplar que equivale a un oso panda, o sea, sumamente protegido por tratados internacionales. Claramente aquí hubo negligencia, y eso es lo que nosotros, digamos, queremos que sea sancionado administrativamente y penalmente. Porque justamente muchas de las personas y muchas de las personalidades que apoyan la campaña Liberen a Ramba se pueden estar preguntando, ¿le irá a suceder eso mismo a Ramba? La idea es que ella pueda ser finalmente trasladada al santuario de elefantes de Tennessee, donde tiene ya asegurado un cupo, un lugar donde solamente son llevados elefantes rescatados de no solo de circos, también de zoológicos o de particulares. Ahora, Ramba no puede salir ipso facto ahora ya rumbo al santuario. Ella necesita un periodo de transición, y el lugar que se escogió para ese periodo de transición es el zoológico de Rancagua, el Parque Safari, claro. ¿Por qué? Porque ella necesita, primero que nada, certificación sanitaria. Si ella no puede cruzar ni un perro puede cruzar la frontera sin certificación sanitaria. Exacto, yo no puedo salir con un gato del país. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la elefanta ramba, durante todos estos largos 14 años, 15 años que ha estado decomisada, nunca el SAC se preocupó de exigir para ella la certificación sanitaria, y eso se hace a través de exámenes de sangre. Porque se lo dije a Gastón Maluenda y hoy te lo digo a ti. Esta campaña ya se convirtió en una guerra de declaraciones, y por la exposición mediática te diría que la mejor de las teleseries.
en este preciso instante, ¿qué está sucediendo con Ramba? Bueno, a ver, en la audiencia de formalización el 18 de agosto, el señor Maluenda llegó a un acuerdo con la Fiscalía para suspender el procedimiento, la suspensión condicional del procedimiento. ¿Y cuál era la condición para poder hacer posible esta suspensión? Que la suspensión permite en el fondo no llegar a la condena. Esa es la gracia de suspender el procedimiento, pero a cambio de algo que es una condición que debe cumplir el imputado, y es, en este caso, trasladar a Ramba al Parque Safari. Se dio un plazo de 30 días, que fue todo esto autorizado por el tribunal, y ese plazo se cumplió el día 18 de septiembre. Ahora, ¿qué ocurre? La abogada del señor Maluenda presentó un escrito donde señala que no ha sido posible hacer este traslado por diversas razones, básicamente por problemas de manejo del animal, es lo que ellos señalan, y por lo tanto se encuentran en una situación, a foja cero, o sea, no dan una solución. O sea, después de todo esto estamos parados exactamente donde mismo. Bueno, existe una voluntad de un tribunal de la República de incautar al animal y llevarlo al Parque Safari. Esa resolución existe, digamos, y está vigente. Ahora lo que hay que hacer es ver el modo de que se efectúe el traslado, por supuesto en condiciones de seguridad para Ramba y también en condiciones de seguridad para las personas. Yo creo que si las personas del circo no pudieron trasladar a la elefanta Ramba, bueno, ellos ya señalaron lo que pueden y lo que no pueden. Ahora le toca el turno a la Fiscalía. Definitivamente. Florencia Trujillo, directora legal de Ecópolis, Disciplinas Integradas, te agradezco nuevamente el que hayas aceptado la invitación a conversar sobre esta campaña y así cumplir con el deber que tenemos los medios de comunicación de presentar la información completa. Tuvimos a Gastón Maluenda y ahora te tenemos a ti para conocer ambas posturas respecto a este mismo tema. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Nos tenemos que ir, pero usted puede continuar debatiendo sobre este tema. Déjenos saber su opinión a través de sus comentarios. Escríbanos y no deje de sintonizarnos cada semana. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.